La antropología social y cultural. La antropología social se vale de tres disciplinas para estudiar la cultura, la evolución, la adaptación, la integración de los seres humanos en diferentes estructuras que hoy podemos llamar familia, que hoy podemos llamar empresas, que podemos llamar formas de gobierno. La antropología social y cultural está interesado en conocer estos comportamientos y en comparar los mismos de nuestra propia sociedad con las demás y de nuestra propia sociedad en el pasado o a través del tiempo. En primer lugar, la disciplina que llamamos etnografía es aquella que documenta de manera directa y en donde el antropólogo participa de todas las actividades económicas, políticas, religiosas, culturales de la sociedad que estudia y nos recordará la técnica de investigación que ya hemos discutido de la observación partícipe, donde con el permiso y el consentimiento del grupo que queremos estudiar, expresamos nuestro interés en vivir por completo con esta comunidad en el periodo de la siembra, la cosecha, el periodo de pesca, el periodo electoral, durante una guerra. En ese fenómeno, ¿verdad?, social que queremos estudiar, y tomaremos nota no solamente de la conducta que observamos de los miembros de esa sociedad, sino de nuestras propias experiencias y de las conclusiones a las que llegamos en esta actividad cotidiana y en esta interacción directa con los protagonistas de la comunidad que estamos estudiando. Por otra parte, tenemos la arqueología, que es la disciplina de la antropología social que hemos, quizás por el cine, relacionado más con hallazgos o prehistóricos o del periodo de las grandes civilizaciones egipcia, incluso la mezquita con la gran Tenochtitlán. Pero en realidad la arqueología es una de las dimensiones de la antropología social que es aplicada y que la utilizamos en la ciencia forense para descubrir, ¿verdad?, cuáles fueron las causas de la muerte de una víctima o cómo se comportó el victimario. La antropología, en el caso de su aplicación arqueológica, también la usamos en los procesos de dar permisos, procesos de construcción, procesos de demolición, en los que se tienen que documentar no solamente los hallazgos humanos que puedan existir, sino los artefactos que los seres humanos han creado a través del tiempo y que pudieron haber estado preservados bajo la tierra. Así que la excavación va a ser quizás la actividad y la tecnología que más distinga la arqueología. Aunque también podemos hacer otro tipo de arqueología, como la arqueología de las tecnologías abandonadas en los depósitos de basura o que han quedado atrás detrás de un desastre natural, una inundación, un huracán, un terremoto. Así que la arqueología tiene varias aplicaciones más allá, ¿verdad?, de estudiar sociedades remotas y pasadas. También vamos a terminar esta sección conversando sobre la antropología lingüística. Vamos a mirar la contribución de Noam Chomsky, quien nos explica que el lenguaje nos ayuda no solamente a adquirir unos valores, a adquirir unas costumbres y tradiciones, a formar nuestra propia identidad, sino que también interfiere activamente con nuestra conducta, con nuestro comportamiento. Vamos a aprender que los mensajes no llegan directamente de un emisor
a un receptor en esa interlocución hablada o escrita o por medio de imágenes y tecnología, que el mensaje va a ser interpretado de acuerdo a las experiencias vividas por ese receptor y va a ser emitido de acuerdo al contexto y experiencias de ese emisor. Vayamos a la etnografía. La etnografía se refiere a la disciplina de documentar rigurosamente el comportamiento de otras etnias y sociedades que son culturalmente distintas, con otro origen geográfico, con otra lengua, con otros valores y formas de organización a la propia. En la etnografía es típico el trabajo de campo que toma nota mientras observamos y participamos de todas las actividades. En esa foto pueden ver a la antropóloga Margaret Mead, que en Samoa y Nueva Guinea se interesó por documentar el proceso de desarrollo psicosocial de las niñas de estas sociedades para compararlos con el proceso de desarrollo psicosocial de las niñas, por ejemplo, en los Estados Unidos, descubriendo que no todas las sociedades tenían ese periodo que nosotros llamamos la adolescencia, sino que en Samoa y Nueva Guinea no existía tal momento, ¿verdad?, en la vida de las mujeres, y dicho sea de paso, estas eran más independientes que las norteamericanas y se sentían más seguras de sí mismas sin tener que depender de unos esquemas de belleza ideológicos o de un varón y de unos rituales como el matrimonio que validaran sus funciones eventualmente como una mujer a cargo de la crianza de los hijos y del hogar. Se toman las notas de las relaciones de parentesco, que recuerden no siempre equivalen a familia. En estas primeras sociedades de cazadores y recolectores no existía la figura del matrimonio. La mujer no se debía al varón con el que había procreado sus hijos. Los niños sí sabían quiénes eran su madre y viceversa, la madre quiénes eran sus hijos, pero los varones tenían otros papeles, otros roles que desempeñar en la formación de los niños sin que se estableciera ese vínculo patriarcal. Esto va a cambiar más adelante con la sociedad agrícola, la aparición de la propiedad privada y la religión, donde sí se enfatiza el rol masculino en la herencia tanto del poder como de las propiedades. Así que los trabajos antropológicos son muy valiosos porque nos ayudan a comparar nuestra sociedad con otras y ver, ¿verdad?, que los valores no tienen que ser ni idénticos ni universales en lo que es el desarrollo de los seres humanos a través del tiempo. Tenemos que ser bien cuidadosos con el etnocentrismo. Todo estudio antropológico, que ya sabemos es comparativo y que se compara una sociedad con otra y la misma sociedad a través del tiempo, requiere que evitemos una mirada etnocéntrica, que no partamos de la premisa que nuestros valores, creencias, rituales, estructuras son superiores a las de la sociedad que estamos estudiando, que no todo el mundo tiene que organizarse de la misma forma que nosotros, con una familia heteronormativa, con un valor sobre la propiedad privada y la herencia, y esto nos va a permitir de forma respetuosa pues, conocer el funcionamiento y las características de las sociedades que estudiamos por medio
de nuestras etnografías. Así que los científicos sociales, en especial los antropólogos, proponemos desarrollar cierta relatividad cultural que va a implicar que vamos a aceptar los valores de la cultura que estamos estudiando en su contexto y que no vamos a imponer nuestros prejuicios y estereotipos sobre las comunidades que estamos estudiando. De tal forma que una vez tengamos esos datos podamos compararlos con la nuestra sin tener que hacer un juicio valorativo. La etnografía también la utilizamos para estudiar aquellas sociedades que están aisladas, por ejemplo, todavía hoy en día en el Amazonas, como los Yanomanos, las comunidades mayas que mantienen todavía una serie de tecnologías como la rosa quema, la migración de los cultivos, la propiedad comunitaria en vez de la propiedad privada. La arqueología, que también estudia la cultura de los seres humanos, se enfoca en los restos materiales, tanto los ecofactos, restos de los seres humanos, restos de la naturaleza, como los artefactos, esas tecnologías que hemos ido creando para satisfacer nuestras necesidades. Este arco y esta flecha se usó solamente para cazar y alimentarnos, o también ese arco, esa flecha, esa lanza se utilizó para conquistar y colonizar otras bandas y otras tribus que competían por un territorio. En el caso de la arqueología, también, como mencioné, se puede utilizar en la ciencia forense para descubrir cuáles fueron los motivos de un crimen, quién fue el perpetrador, quién fue la víctima, y eventualmente en un tribunal usar esa prueba para encausar y encontrar culpable o encontrar inocente a la persona que se le ha acusado en el debido proceso de ley. En el foro van a poder tener una oportunidad de examinar lo que es la antropología forense y ver qué técnica usted utilizaría si tuviera la oportunidad. Si las sociedades pasadas poseían escritura, se les considera clásica. Sin embargo, si no tenían escritura, las vamos a llamar prehistóricas. Así que también el estudio de los petroglifos, jeroglifos, va a ser parte de los trabajos arqueológicos que más nos han llamado la atención y que hemos conocido casi siempre a través del cine. Actualmente en Puerto Rico hay debates súper interesantes, vamos a entrar en algunos de ellos, sobre la existencia del lenguaje taíno, que fue documentado por los conquistadores, en particular por los religiosos como Fray Bartolomé de las Casas. Vamos a contrastarlo con otros hallazgos sobre las culturas huecoides, saladoides, pretaínas, y también las migraciones de Sudamérica al Caribe. Así que vamos a estar examinando este asunto también del lenguaje, tanto escrito como el oral, para poder entender nosotros en nuestra propia identidad y su evolución a través del tiempo. Un sitio arqueológico es donde se encuentran los restos materiales que son producto del desenterramiento por medio de una excavación. Las excavaciones, que es una tecnología propia de la disciplina de la antropología cultural, requiere que se documente sistemáticamente todos los hallazgos. En algún momento quizás usted vio un cemí, un dujo en la casa de algún vecino, alguien que lo compró por internet. Este tipo de pieza
que podemos llamar pirateada, cuando no se documenta el lugar, cuando no se documenta la profundidad, qué otros artefactos o ecofactos tenía a su alrededor, carece de cualquier valor antropológico. Y dicho sea de paso, también si tuviera algún valor de intercambio, como una pieza robada, pirateada, pues tendría incluso hasta menos valor, porque el propósito de documentar científicamente dónde es que se encuentra determinada vasija o determinada osamenta o artefacto es a través de su contexto examinar cómo estaba organizada esa sociedad, qué valor social, económico, político tenía ese artefacto, esa prenda, esa vestimenta. Y cuando se saca de contexto, ya no podemos hacer ese trabajo científico antropológico. Solamente hay una oportunidad de documentar con precisión los hallazgos materiales y su contexto. En la página de Moodle, ustedes también van a hacer un foro sobre el batey del Delfín, un batey que se descubrió hace aproximadamente 30 años en Mayagüez y que tomó más de 20 años su exploración y documentación por un equipo de antropólogos puertorriqueños del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que hoy en día está accesible a todos nosotros, muy cerca del Colegio de Mayagüez, en la carretera 106, kilómetro 6.6. Y si lo contrastamos, recuerde que la antropología siempre compara con los hallazgos del Parque Ceremonial de Utuado, con los hallazgos del Parque Ceremonial Caguana de Cagua o el Tíbet en Ponce, nos va a asombrar y llamar la atención que en este batey se representaron especies de la vida marina, un delfín, una tortuga, peces, y tiene que llamar la atención por la distancia que hay entre el litoral y la zona montañosa mayagüezana, precisamente este barrio que se llama Bateyes, que es batey en plural, y lo que podría implicar que existieran posiblemente otros bateyes utilizados por las comunidades aborígenes puertorriqueñas en esta región del oeste. Así que espero que se disfruten mucho ese foro que van a estar realizando para la clase. Recordemos que el análisis del conjunto de nuestros hallazgos, restos humanos, restos materiales, artefactos tecnológicos, la relación que tienen con el río, con la montaña, el tipo de suelo, nos va a permitir reconstruir una sociedad, una cultura a través del tiempo. La antropología lingüística. Quizás uno de los exponentes que todavía nos acompaña, el profesor Noam Chomsky, profesor de lingüística en MIT University, una universidad muy parecida al Colegio de Mayagüez, porque, ¿verdad?, se enfoca en precisamente la ingeniería, la tecnología, en STEMs, ¿verdad?, en ciencias naturales también, nos propone que la comunicación no es directa, que cuando un emisor transmite un mensaje, el receptor lo puede entender, lo puede interpretar, incluso podrían llegar a unos acuerdos y construir una pirámide, un puente, cultivar alimentos, pero no necesariamente esa comprensión fue 100% precisa. Y es que la antropología lingüística investiga los lenguajes altamente estructurados de una sociedad. Y Chomsky va a proponer que todos los seres humanos venimos
programados con una base que nos permite crear lenguajes e interpretar otros lenguajes, aunque no sean los propios. El lenguaje hablado, el lenguaje escrito, el lenguaje corporal, que significamos con nuestros gestos también. La antropología lingüística se enfoca en el lenguaje como una forma de reproducir la cultura, los valores, las creencias, y se dice desde la antropología social que el lenguaje es el mecanismo más importante para la organización social, para la organización económica y en algún momento, ¿verdad?, para la organización religiosa de esas sociedades antepasadas, donde no había separación entre Estado y religión. La antropología lingüística estudia la lengua en su contexto histórico. Un dato y controversia que nosotros vamos a examinar es de nuestro propio origen, si existió una sola sociedad taína o si el concepto taíno, la palabra taíno, era un solo vocablo de los habitantes que compartían la isla, el archipiélago puertorriqueño, incluyendo Vieques y Culebra, como una forma de saludarse, de decir, soy una persona de bien, para establecer relaciones de intercambio recíproco, para participar de rituales o de juegos y deportes como lo sería la pelota. Y a los conquistadores europeos escuchar que eran recibidos con la palabra taíno, pensaron que ellos se definían a sí mismos como taínos y utilizaron ese concepto para llamar a todos los habitantes de nuestro archipiélago. Vamos a ver que Puerto Rico y Vieques y Culebra estuvieron habitados antes de la invasión europea por culturas y sociedades y tribus pretaínas como la huecoide, saladoide, que tenían sus propias lenguas y también sus propios símbolos. Incluso había diferencias en el mismo Vieques entre dos tribus en la forma en que confeccionaban la cerámica. Pensamos que los primeros aborígenes en Puerto Rico llegaron de lo que hoy nosotros conocemos como las costas de Venezuela, las Guyanas, Colombia, los Araucas. Sabemos que hubo intervenciones del Caribe, que lo que los europeos llamaron taínos, también ellos lo encontraron en la Española, lo que hoy en día es República Dominicana, en Haití y en Cuba. Y es posible que hubiera migración de la península de Yucatán, dominada por los mayas, hacia Cuba, la Española y Puerto Rico. Y cuando vean algunos de los videos que he compartido con ustedes en los foros, van a ver cómo se elaboran estas teorías de los intercambios culturales, entre ellos el lenguaje de nuestros antepasados. Noam Chomsky va a proponer la gramática transformativa generacional, que muchas veces acortamos como gramática generacional. De acuerdo a Chomsky, el lenguaje está enmarcado en una gramática que se transforma y que viene cargada ya de unos significados y que a su vez genera diferentes formas de entenderlo. Por eso es que él dice que la comunicación no es directa entre los interlocutores, sino que ya pasa por unos códigos aprendidos. Un niño, cuando ve una foto de unos adultos y otro niño, lo relaciona con su propia experiencia de ser el hijo de unos padres y madres
adultos. Un niño cuando ve una imagen o un video de un niño con otros niños puede pensar en su relación con sus hermanos o con su familia extendida, sus primos o con su comunidad, sus vecinos. Y ese tipo de interpretación que hacemos de manera automática, inmediata, se ha demostrado similar en otras partes del planeta y en otros momentos anteriores en nuestra historia. De acuerdo a Noam Chomsky, podemos comunicarnos y organizarnos como sociedades porque todos tenemos la capacidad de interpretar los mensajes de acuerdo a nuestras propias experiencias. Y como el ser humano tiende a la cooperación, pues se logran desde las obras monumentales como los grandes acueductos, como las pirámides mayas e incas, como la organización de bandas y recolectores que mantuvieron la igualdad entre hombres, mujeres, a través del tiempo sin la necesidad de ejercer la violencia. La lingüística antropológica también sirve para rescatar y reconstruir estas sociedades del pasado. ¿Qué pasaba en estas primeras sociedades de cazadores y recolectores que no recurrieron a la violencia para dominarse unos a otros o para convertir a las mujeres en sujetos inferiores a los hombres, para respetar sociedades que migraban y que se encontraban a través del Mar Caribe, o que por el contrario ocurrió cuando entraron los caribes y venían en busca de mujeres y de alimentos? ¿Con qué se enfrentaron estos? ¿Se habrán acaso enfrentado con los yanomanos de la Amazonía? Pues estudiar los mitos, las leyendas que se han transmitido oralmente de unas generaciones a otras nos podrían ayudar a descubrir estos acertijos, ¿verdad? Ahora, también la antropología lingüística la podemos utilizar para superar una serie de prejuicios y estereotipos que tenemos. En particular, los prejuicios y estereotipos sexistas. Nuestra lengua reproduce palabras y conceptos que están cargadas de unos significados sexistas, racistas y colonialistas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres y los colonizados, desde las posiciones de poder, los europeos, la religión católica, apostólica y romana, infantilizó a los aborígenes, declarándolos amorales y que podían salvarse si se cristianizaban y se convertían en siervos de esa empresa del Imperio Español y del Imperio Portugués, ambos cristianos católicos. Y también se infantilizaba el rol de la mujer durante todo ese periodo de establecer un sistema de la hacienda, de las encomiendas, un sistema feudal que obligaba a los indígenas a ser siervos, que convertía a seres humanos que eran libres en el África, en Ghana, en Guyana, en Cabo Verde, convertirlos en una propiedad, en esclavos, infantilizándolo, planteando que todavía no se desarrollaban por completo o que tenían creencias abominables por el cristianismo y por lo tanto tenían que ser ordenados y controlados para que no dañaran la sociedad escogida, ¿verdad? Y que sería la salvadora del resto de la humanidad.
las palabras como las imágenes son bien poderosas. En esta foto vemos un invasor, en este caso norteamericano, durante la guerra hispanoamericana de 1898, quizás para los lectores norteamericanos del periódico, esto representaba la buena fe del imperio norteamericano que vino a salvarnos del imperialismo español, pero si hoy en día usted lo mira, parece que está cargando este niño negro y este niño mulato como si fueran mascotas. Así que la antropología lingüística también nos ayuda a interpretar otros símbolos. Finalmente, hablemos de lo que es la antropología aplicada. Desde sus orígenes, la antropología fue utilizada por los imperios, ¿sí? Por el Imperio Británico para explorar el Asia, el África, por el Imperio español, portugués, por las exploraciones imperiales belgas y holandesas, para poder explorar y explotar sus nuevas posesiones coloniales en el Nuevo Mundo en las Américas o en el lejano Oriente. Actualmente, cuando nos referimos a la antropología aplicada, nos enfocamos en las teorías y métodos de investigación que podemos utilizar para resolver unos problemas. Si bien es cierto que la antropología en sus orígenes tenía este fin colonizador, racista, para mantener una gran desigualdad a nivel mundial, hoy en día utilizamos esas mismas técnicas de investigación y el cuerpo teórico para precisamente salvar las contribuciones culturales, las lenguas, las costumbres y las tradiciones, no solamente de comunidades que puedan estar aisladas en la Amazonía o los units en Norteamérica sobre Canadá, sino también para salvar algunas prácticas. La autora nos hablaba del espiritismo, de la santería, de los remedios curativos y medicinales que hemos heredado de ellos, incluso de las terapias para trabajar con la ansiedad o con la pérdida de los seres queridos. Así que la antropología aplicada también podría utilizarse de esta forma, ¿verdad?, para salvaguardar poblaciones que son más vulnerables. Les mencioné, y sé que van a tener oportunidad en el foro, de que la antropología también la utilizamos como una aplicación de la medicina para estudiar, digamos, la medicina maya e incorporarla a la medicina científica y moderna que tenemos hoy en día, y por qué no, industrializada, así como utilizamos la arqueología con los fines de ayudar a la ciencia forense en lo que llamamos antropología forense en los casos de criminalística. Uno de los efectos de la antropología aplicada son los servicios a las comunidades aborígenes, la protección del medio ambiente y la ciencia forense. En particular, países como México, como Brasil, tienen ministerios de cultura, ministerios de antropología y cultura que se dedican al estudio y la preservación no solamente de las comunidades aisladas, sino de su pasado remoto. Muchas gracias.